Primer encuentro. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensan otros sobre esto. Estaba sentado en mi sofá, medio dormido, ya muy entrada la noche. Sentí una necesidad extraña de cerrar los ojos y me invadió un sueño muy profundo. Estaba en un estado muy relajado, casi flotando entre estar despierto y dormido cuando, aparentemente de la nada, sentí que algo venía hacia mí y me pidió permiso. No fue con palabras, fue más como una idea directa dentro de mi mente. De alguna forma entendí exactamente lo que estaba pasando. Sabía que había algún tipo de ser o entidad pidiendo permiso para hacer algo conmigo. Es difícil de explicar, pero me sentía completamente familiar con la situación. No sentía pánico, no sentía rechazo. Era como si una parte de mí ya conociera ese momento. Aún así, antes de permitirle hacer cualquier cosa, me aseguré, mentalmente, de que fuera un ser positivo, algo bueno, algo que no quisiera dañarme. No sé cómo, pero sentí que respondió, como si confirmara que no tenía intenciones crueles. Y entonces, le di permiso. En el momento en que lo hice, sentí que algo invadía todo mi cuerpo. No fue doloroso, fue invasivo. Como si mi cuerpo dejara de ser solo mío por unos segundos. Luego comenzó el sonido. Al principio era leve, un zumbido dentro de mis oídos, pero empezó a crecer. Se convirtió en un pitido constante, muy parecido al tinnitus, solo que 1000 veces más fuerte. El sonido vibraba dentro de mi cabeza. No era algo que escuchara con los oídos. Era como si mi cerebro entero estuviera vibrando con esa frecuencia. Cada segundo era más fuerte, más agudo, más penetrante. Sentía que algo estaba sincronizando conmigo, como si me estuvieran ajustando a algo. Intenté mantener la calma, pero el sonido seguía creciendo. Llegó a un punto donde era insoportable. Sentía presión en el cráneo, en los dientes, en los ojos. Entonces me levanté de golpe, pero el sonido no se detuvo. Me siguió. Caminé por la sala y el pitido estaba ahí, pegado a mí, como si no viniera del espacio, sino de adentro. Como si alguien hubiera activado algo en mi cabeza. Duró aproximadamente 30 segundos, pero se sintieron eternos. Fue el sonido más fuerte que he escuchado en toda mi vida. No había comparación. Nada externo podría igualarlo. Y lo más extraño, fue la primera vez que no pude hacer que el sonido desapareciera simplemente moviéndome o cambiando de posición. Después de que todo terminó, el silencio se sintió raro, pesado, como si algo hubiera pasado y el ambiente todavía lo recordara. Me senté otra vez, intentando procesar todo. Mi corazón estaba acelerado. No sentía miedo exactamente, pero sí una sensación profunda de que algo había cambiado. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Lo que más me perturba ahora no es el sonido. Es el hecho de que antes de que todo pasara, yo sabía que algo venía. Y peor aún, una parte de mí lo estaba esperando. Escribí esto minutos después de que ocurrió. Y siendo honesto, casi olvidé que había pasado, hasta que hoy encontré esta nota otra vez. Y ahora que lo vuelvo a leer,
Tengo la misma sensación incómoda en el pecho, como si lo que sea que fue no hubiera terminado del todo conmigo. Saber diferenciar entre una entidad real y algo que tú mismo creaste es una parte complicada del trabajo psíquico. Es diferente del contacto físico o incluso cuasi físico. El contacto físico abarca abducciones conscientes o visitas en la vida real de seres tangibles. El cuasi físico implica visiones intensas, intercepciones hipnagógicas o eventos psíquicos que van seguidos de ciertas consecuencias, como sincronicidades. Las interacciones que son puramente psíquicas no vienen con ninguna confirmación externa. Ocurren en tu mente y no van más allá. Eso juega en contra de uno de nuestros mayores miedos: ser vistos como delirantes. O peor aún, estar realmente delirando. Ninguno de nosotros quiere caer en la espiral de perseguir algo imaginario, hasta el punto de empezar a ajustar nuestra vida alrededor de eso, o hablar de ello con otras personas. Esa es toda la razón por la que no hablamos de nuestras experiencias como tal. Lo primero que diría ante eso es que vamos a tener que replantear nuestra definición de real. Las únicas cosas que la sociedad convencional llamará reales son aquellas que pueden detectarse con los 5 sentidos. Eso tiene muchos problemas. Es increíblemente limitante. Es como colocarnos dentro de una burbuja. ¿Qué pasaría si alguien te dijera que solo existen 4 sentidos? Probablemente dirías: oye, puedo oler esas galletas. No me digas que no hay galletas. Te voy a morder. También nos impide considerar ideas nuevas. Si algo no encaja dentro de la definición moderna de real, lo descartamos. ¿Cuánto crees que nos estamos perdiendo por hacer eso? Hay todo un universo allá afuera que nuestros instrumentos científicos aún no son lo suficientemente avanzados para detectar. Vamos simplemente a descartarlo como no real, solo porque todavía no podemos medirlo. Eso sería insensato. La próxima frontera no es el espacio, es la psiconáutica. Los seres que antes llamábamos extraterrestres están interactuando con la humanidad y han elegido hacerlo en el plano de la mente. Eso no es un error. Están dejando bastantes pistas para nosotros y ese rastro conduce hacia el interior. Es importante que consideremos seriamente lo que eso significa. Si podemos aceptar que las cosas que ocurren en nuestro paisaje mental son cualquier cosa menos tonterías, la siguiente pregunta lógica es si algo ahí realmente es una tontería. ¿Existe siquiera algo como lo imaginario? Para ser honesto, no estoy tan seguro. Soy escritor de ficción. Escribo historias. El consenso general dice que creo cosas que no son reales. Pero creé algo que cobró vida, ¿no es así? Puedes sostener el libro en tus manos o ver las palabras en tu pantalla. Visualizas a mi personaje, interiorizas su viaje, procesas mis escenarios y descripciones y los conviertes en imágenes hermosas. Esta es una forma de telepatía. Incluso Stephen King está de acuerdo con eso. Usamos el verbo conjurar cuando queremos decir que alguien inventó algo, que lo sacó de la nada. Sin embargo, el uso original de ese verbo, finales del siglo XVIII, significaba ordenar bajo juramento, invocar, hacer que algo aparezca en la mente. La etimología es constante. Son nuestras intercepciones las que fluctúan, y eso cambia con el paso de las épocas.
Digo todo esto porque quiero establecer con firmeza un argumento en contra de descartar algo diciendo, eso fue tu imaginación. Eso ya no aplica, no en la forma en que solíamos entenderlo. Sin embargo, también admitiré sin problema que no podemos simplemente asumir, sin criterio, que todo lo que pensamos es una entidad o un mensaje. Por eso el punto de este ensayo. ¿Cómo podemos ser selectivos con lo que aceptamos? La creatividad y lo psíquico son dos caras de la misma moneda. Son muy similares. Por eso tantos artistas son experimentadores y por eso tantas obras de arte parecen conectar con conceptos enormes. La creatividad fortalece lo psíquico y viceversa. Pero hay una diferencia, una sensación sutil de empujar contra jalar. Cuando creas, empujas, construyes. Cuando percibes, jalas, escaneas y descubres. Una vez que sospechas que has percibido algo, hay algunos indicadores que puedes observar mientras determinas si estás confundiendo crear con percibir. La nitidez de la claridad. Tu imaginación en realidad no es tan buena. No, en serio, no lo digo como insulto. La mía tampoco lo es. Quiero que imagines a un caballero sobre un majestuoso caballo. Sé que suena a cliché, pero solo hazlo. Enumera las cualidades de esa imagen. El caballo es musculoso y orgulloso. Blanco. Tiene una silla de montar. La armadura del caballero está pulida. Observa tu proceso mental mientras haces esto. Tienes que acercarte, observar conscientemente, intencionalmente, los detalles. Hasta el punto en que tienes que colocarlos tú mismo. E incluso así, su originalidad es limitada. La mayor parte de lo que hagas con esa imagen estará influenciado por el estereotipo cultural del caballero. Intentemos algo nuevo. Crea una fruta nueva. Algo totalmente nuevo que nunca haya existido antes. La mía es pequeña, marrón, suave, con relieves en la piel. La pulpa es ácida y de color púrpura oscuro. Francamente, esta imagen también es poco impresionante. ¿Por qué? Porque en realidad es bastante difícil crear algo que nunca hayas percibido antes. No puedo inventar un sabor nuevo a menos que esté basado en un sabor que ya conozco. Prueba esto con algo más complejo. Una criatura, un planeta. Notarás otra vez que los detalles que aparecen automáticamente ya estaban en tus suposiciones de cómo debería verse una criatura o un planeta. Y cualquier cosa extra tienes que añadirla deliberadamente. Ahora bien, este ejercicio no necesariamente pretende probar nada. Sigue siendo cierto que a veces nos sorprendemos con la originalidad y la intensidad de lo que imaginamos. El punto es simplemente notar cómo se siente crear, empujar. Los artistas crean cosas asombrosas todo el tiempo. Nos impresionan, pero su producto final no irrumpe en la realidad como una imagen completa. Comienza como una chispa y luego se construye sobre ella. Se refina mediante un proceso de capas. Por otro lado, cuando percibes algo, ya sea un concepto o una entidad, aparecerá completamente desarrollado y con múltiples facetas. Cuando estoy soñando, sé la diferencia entre una entidad real y algo de mi subconsciente porque la entidad será clara, mientras que la parte que proviene de mí
estará borrosa. Me despierto con un recuerdo vívido de cómo se veía ese ser. Ha ocurrido de la misma manera cada vez que una entidad real ha interactuado conmigo mientras estaba despierto o meditando. Habrá detalles que nunca se me habrían ocurrido incluir si me hubieras pedido que los creara. Impacto y asombro. Una cosa que tomo como una gran pista de que es una entidad real hablándome es el elemento sorpresa. Cuando la comunicación proviene de una entidad, habrá cosas que no esperas. Es lo mismo cuando hablamos con otro ser humano. Si le pregunto a un amigo qué pensó de esa película reciente, lo hago porque busco una perspectiva que no sea la mía. Usualmente, la respuesta te hace pensar, nunca había pensado en eso, o debo haberme perdido esa parte. Es una entrada de información nueva, información que claramente no proviene de tu propia experiencia. Cuando yo personalmente hablo con una entidad, las principales formas en que nos comunicamos son mediante sincronicidad, visualización mental, telepatía, sueños y ocasionalmente efectos físicos. Un ejemplo de efecto físico. Ya sabes cómo tu casa naturalmente hace crujidos y chasquidos. Ciertos seres usarán eso para hablar conmigo. Un día, estando de muy mal ánimo, pensé, tal vez realmente solo soy un perdedor. En ese mismo momento, una cacofonía de chasquidos y crujidos recorrió mi pared. Mucho más de lo normal en una casa acomodándose. Un ejemplo de sincronicidad. Le confesé a alguien cercano a mí que tenía un Substack sobre cosas locas, como extraterrestres y telepatía. No me descartó, sino que dijo que también cree que hay más en el universo de lo que sabemos. Hubo mucho más en la conversación, ya que fue significativa. Pero lo más impactante fue que, al día siguiente me enviaron una foto desde una galería de arte en la que estaban. Este es el tipo de cosa que te deja paralizado y te hace decir, ¿qué demonios? Ahora bien, es cierto que las sincronicidades no siempre son comunicación de entidades. A veces pueden ser simplemente nuestro propio entrelazamiento con la realidad, creando causas que se expanden tanto hacia adelante como hacia atrás. La forma de notar la diferencia es cuando empieza a formarse un hilo. Ese hilo se irá uniendo en algo que quizá no sea exactamente un mensaje, pero sí una especie de trama suelta. Un ejemplo de visualización mental. Un día estaba sentado en el sofá jugando Zelda y sentí presión en un oído. He reconocido eso como un indicador de que una entidad está sintonizando. En ese momento también recibí una imagen mental. Era básicamente una enorme cascada púrpura que se curvaba sobre sí misma, formando una corriente perpetua con forma de huevo, llena de color vibrante y en movimiento. La continuidad entre todos estos ejemplos es la sorpresa. Sé que no imaginé los crujidos de la casa porque me sorprendieron cuando ocurrieron. Sospecho que la chaqueta bordada fue cosa de una entidad, porque era una correlación muy marcada. En cuanto a la cascada, también me hizo detenerme y reflexionar, porque no la estaba esperando. No hubo ese empuje que viene de esforzarte para formar una imagen mental. Simplemente apareció, completamente detallada. No sería muy difícil argumentar en contra de estas cosas y decir que podrían seguir siendo imaginación. Pero eso viene de la expectativa de que esto debería verse igual que la comunicación humana.
No será así, y nunca habrá una situación donde no exista la duda. Siempre habrá y sí, y también matices. El punto es que estás observando cada evento individual y preguntándote cómo o si encaja dentro de una historia más grande. Cuando empiezas a ver que esa historia emerge, ahí es donde tienes una entidad. Disociación. Este es un modo de flujo. La disociación ocurre cuando estamos en un estado meditativo y soltamos el control. Las imágenes mentales toman el mando y progresan por sí solas. No estás causando que las cosas ocurran o aparezcan. Te conviertes en el observador. Este es el estado donde ocurre el contacto meditativo. Y también es uno de los momentos más fáciles para pensar que solo lo estabas inventando todo, porque no estabas dormido ni despierto del todo. Asumes que, claro, tu mente va a divagar. La importancia está en lo que viste. Muchas veces son colores, formas o símbolos vagos. Podrías sentir emociones o vislumbrar ideas, pero si ves una personificación, un rostro, una voz o una esencia, eso ya es algo. No te detengas en ese momento para empezar a analizar si es o no una entidad. Eso te sacará de la meditación y se acabará la experiencia. Cuando estés en ese estado, suelta el control. No juzgues. Permite que lo que esté ocurriendo se desarrolle. El análisis puede venir después. Un ejemplo de contacto meditativo. Un día me senté a meditar sin ninguna intención en particular. Solo quería entrar en un estado de flujo. Mientras estaba sentado, un ser apareció frente a mi espacio visual mental. Siempre están súper cerca, como cara a cara. Era un mantis de aspecto desaliñado. Esa fue mi primera impresión. No era integral, ni benevolente. Había varios de ellos, solo que ese en particular estaba justo frente a mi cara. Medían como unos 6 pies, aproximadamente 1.8 metros, y eran de color marrón y verde. Recientemente me había lastimado la pierna en el gimnasio. El mantis dijo que podía arreglar mi lesión muscular. De repente estaba sobre una mesa y me estaban preparando para un procedimiento. Pero claro, querían algo a cambio. Médula ósea, dijeron. Solté un largo y prolongado ¿qué? Porque sabía que era mala idea aceptar, pero también quería que me arreglaran la pierna. De pronto, apareció un gris y dijo con firmeza: ni hablar, eso no va a pasar. Bájate de la mesa inmediatamente. Me levanté, y él procedió a regañarme y a decir que yo mismo arreglaría esa pierna y que debería saberlo mejor. Salí de la habitación totalmente desconcertado. ¿Qué demonios fue eso? Así que nota el factor sorpresa. Yo estaba simplemente perplejo durante días después. Además, yo estaba desconectado de cualquier resultado. No estaba meditando con la intención de curar mi pierna. Ellos simplemente sabían dónde presionarme. En mi defensa, claramente eran oportunistas y bastante sospechosos además. Ya me tenían sobre la mesa, sujeto, antes siquiera de mencionar el precio. Todas esas piezas juntas me hicieron pensar: sí, eso realmente pasó. Y luego sentí un escalofrío al pensar en la posibilidad de aceptar algo así sin cuidado. Dos cosas permeables no hacen una línea. Este artículo ya se está haciendo largo, pero
aún hay algunas cosas que quiero tocar. Primero, que no hay sustituto para la experiencia y la práctica reales. Puedo hablar de esto todo el día, pero no le hace justicia a la experiencia real. De la misma forma en que puedo decir, me siento triste, y todos saben qué significa. Eso no sustituye el momento en que realmente sientes tristeza. Segundo, que incluso teniendo estas referencias, aún no estarás seguro. Incluso podrías equivocarte y malinterpretar algo común como si fuera algo extraordinario. Eso está bien, siempre que aprendas de ello. Este va a ser un proceso de aprendizaje largo para todos nosotros. La realidad es que, incluso cuando estás bastante seguro de que hay una entidad intentando comunicarse, sigue siendo difícil saber qué eres tú y qué es ello. Debido a la forma en que esto opera, las líneas pueden volverse borrosas. Tú estás en el plano físico y las entidades no físicas no lo están. Eso significa que, para conectarse contigo, primero deben pasar por la parte de ti que no es física, tu mente, tu espíritu, tu energía. Al hacerlo, recogen residuos y adoptan aspectos de tu propia psicología. Parte de ese residuo es antiguo e inevitable, como los arquetipos. Parte es personal y proviene de nuestras propias perspectivas mentales y suposiciones. Determinar si hay una entidad real es solo el primer desafío. Después de eso, tienes que escuchar. No aceptes ni rechaces de inmediato. Las primeras preguntas que la gente quiere hacer son: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué quieres decirme? En realidad, ese no es el punto por donde yo empiezo. Por un lado, creo que hay muchísimas entidades allá afuera. Muchas de ellas simplemente elegirán un nombre de nuestra mitología, dependiendo de cómo quieran que las percibas. ¿De dónde vienen? Podemos siquiera conceptualizar eso y preguntar qué quieren decir. Es demasiado cercano a aceptar su mensaje sin cuestionarlo. No quieres aceptar una narrativa hasta entender la intención. Yo no hago esas preguntas en absoluto. Más bien, simplemente observo lo que hacen y voy armando la historia que intentan contarme. Entonces las preguntas pasan a ser: ¿qué significará para mí aceptar esta información? ¿Qué obtiene la entidad de esto? El objetivo es ayudarme a mí mismo o inflar mi ego. Esto ocurre a lo largo de múltiples encuentros. Una sola interacción es demasiado limitada para responder a todo esto. Cuando regresan varias veces y tienes confianza de que es la misma entidad, empiezas a ver patrones. A veces eso significa que te están enseñando algo nuevo, y a veces están señalando algo dentro de ti que necesita ser atendido. Cuando lo abordas de esta manera, importa menos si parte de ello proviene de residuos de tu propio subconsciente. Si estás enfocado en el crecimiento personal y la sanación, cosas que podrían ser inherentemente tuyas, siguen convirtiéndose en comunicación valiosa. La clave es aprender discernimiento y evaluar dónde necesitas hacer ajustes para convertirte en una mejor persona. De eso se trata toda esta puesta en escena: convertirte en la mejor versión posible de ti. Después, escribiré más sobre la perspectiva del experimentador. Ver rostros aterradores en meditación profunda. No soy un principiante en la meditación.
En el pasado pasé meses ayunando y meditando para poder salir fácilmente de mi cuerpo durante la meditación. Sin embargo, solo muy recientemente ha comenzado a pasar algo diferente. Justo cuando estoy cruzando la barrera entre la presencia física y el plano astral o de conciencia superior, soy bombardeado con rostros aterradores, casi demoníacos. Anoche, por ejemplo, sentí claramente cómo estaba cayendo a través de esa barrera. Es una sensación que conozco bien. El cuerpo se vuelve pesado, la mente se vuelve ligera y todo empieza a vibrar. Pero de repente, aparecieron de la nada unos ojos rojos, afilados y ardientes. Tenían pupilas que eran solo puntos negros diminutos. Fue tan impactante que me sacó de golpe de la meditación. Nunca antes me había pasado. Nunca. Antes tenía visiones extrañas, sí, pero nunca eran aterradoras. Hay algo que sí cambió. Solo recientemente me he vuelto casi totalmente comprometido con la limpieza espiritual. Antes era más un hobby. Ahora, mi día entero gira alrededor de eso. Pero, ¿por qué me está pasando esto? Es una barrera que tengo que cruzar. Desde que comenzó, las cosas han ido empeorando. Al principio solo eran caras, rostros que aparecían por fracciones de segundo, demasiado rápidos para analizarlos, pero lo suficientemente claros para dejar una sensación de miedo real. No eran caras humanas deformadas, eran otras cosas, como si intentaran imitar una cara humana pero fallaran en los detalles. Luego empezaron a quedarse más tiempo. En una meditación hace unos días, sentí que había cruzado completamente. Ya no sentía mi cuerpo. Todo era oscuridad profunda, como estar dentro de un océano sin fondo. Y ahí fue cuando aparecieron varios rostros al mismo tiempo. No estaban frente a mí, estaban alrededor, observando. No se movían como nosotros. Era más como si parpadearan dentro de la existencia, como si no necesitaran estar completamente presentes para verme. Uno de ellos abrió lo que supongo era su boca. No vi dientes, solo oscuridad. Pero en ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando entrar en mi mente. Salí de la meditación temblando. Lo más extraño es que esto solo empezó cuando me volví más serio con la limpieza espiritual. Es como si algo hubiera notado que estoy intentando ir más profundo. Como si hubiera guardianes, o peor. Como si hubiera cosas que viven en ese espacio entre la mente y lo que está más allá. Y no les gusta que alguien cruce sin su permiso. La última vez que medité, no vi caras al principio, solo escuché algo. No era un sonido externo, era como si alguien estuviera hablando sin usar palabras. Una sensación, un mensaje incompleto, algo como, aún no. No sé si era advertencia o una amenaza, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos para meditar, siento que algo ya me está esperando del otro lado. Y lo peor no es el miedo. Lo peor es que una parte de mí quiere volver ahí. Elfo o alienígena. Uno de los enigmas más desconcertantes del fenómeno OVNI es la enorme variedad de humanoides reportados. Grises,
mantis, altos blancos, nórdicos, extraterrestres con apariencia humana, seres azules, enanos. La lista parece interminable. Esto se complica aún más por el hecho de que las culturas de todo el mundo han reportado una gran variedad de entidades sobrenaturales: hadas, elfos, gnomos, kobolds, gente pequeña, de todo tipo. La pregunta es, ¿podrían algunos de estos pequeños seres ser alienígenas? O al revés, algunos alienígenas podrían ser lo que antes se llamaba gente pequeña. No parece haber una respuesta sencilla, pero el hecho es que existen incontables reportes de estos seres y siguen ocurriendo hoy en día. Este video presenta 10 casos fascinantes, desde hace 100 años hasta la actualidad, provenientes de todo el planeta, donde las personas han encontrado gente pequeña que podría interpretarse de diferentes maneras. Elfo o alienígena. Un elfo en Brante, Finlandia. En 1885, una madre de 3 hijos estaba recolectando bayas en el bosque cerca de su casa en Brante, cuando vio un gran objeto circular aterrizando sobre una pequeña colina. Junto a él había una criatura parecida a un elfo, sosteniendo un hacha. Aterrorizada, la mujer huyó del lugar. Regresó poco después con otras personas, pero el objeto y el elfo habían desaparecido. Guardó el secreto durante muchos años, hasta que finalmente se lo contó a su nieta. El hombrecito del valle de Mongop Valley. Ron Quinn tenía solo 10 años en agosto de 1942, cuando estaba de vacaciones con su familia. Una tarde, estaba dentro de la cabaña cuando escuchó que alguien golpeaba la ventana. Cuando fue a investigar, se sorprendió al ver a un hombre diminuto, de solo unos 30 centímetros de altura. Tenía cabello largo, barba gris oscura, ojos grandes, y vestía un sombrero verde, camisa gris, pantalones y botas marrones suaves. Sonriendo, el pequeño hombre le hizo señas para que se acercara. Ron abrió la ventana y extendió la mano para tocarlo. Mi amigo misterioso, Lakewood. En 1945, Galen Sharp tenía solo 5 años cuando un elfo apareció dentro de su casa. El pequeño hombre tenía la misma altura que Galen, ojos grandes, nariz redondeada y cabeza calva. Vestía una chaqueta corta, pantalones oscuros y zapatos de cuero gastados. Se presentó de forma juguetona y desapareció. Durante el año siguiente, el elfo apareció varias veces, siempre cuando Galen estaba solo. Compartía historias especiales y hacía bromas para hacerlo reír. Una vez, aparecieron 2 elfos. Galen se lo contó a sus padres, quienes pensaron que tenía mucha imaginación. Pero Galen obtuvo pruebas de que los elfos eran sólidos y reales. Un elfo alienígena en San Gabriel. Era la mañana de Navidad de 1957, cuando un niño de 7 años despertó y vio una figura élfica de aproximadamente 1.2 metros, mirando hacia el interior de la casa desde el porche. El niño quedó congelado en la cama, observando con asombro. Quería levantarse, pero no podía moverse. Entonces escuchó un mensaje del ser. Está bien ahora, vuelve a dormir. Y eso hizo. Cuando llegó la mañana, el niño casi no mostró interés en sus regalos. Solo quería volver a ver
al elfo. El elfo hada de Appleby. Era una fría mañana de octubre de 1976, cuando una mujer salió de su casa rural para quemar basura. Para su sorpresa, una criatura alta y alada estaba sentada en la banca de su jardín. Tenía ojos negros, cabello blanco largo y piel gris. Emitía un extraño zumbido. De repente, emitió una luz blanca brillante y calor intenso, obligando a la mujer a cubrirse los ojos. Cuando la luz desapareció, la entidad ya no estaba. Solo quedó una extraña marca quemada en la banca. El gnomo del condado de Santa Clara. Una tarde de 1986, un hombre estaba desenterrando un árbol cerca de su casa en la zona rural de Waynesburg, Colorado. Al mirar un árbol de piñón a unos 6 metros de distancia, vio una diminuta figura de unos 23 centímetros de altura, vestida con un traje entero de cuero marrón y usando un sombrero en forma de cono. Asombrado, observó al pequeño hombre durante unos 10 minutos, hasta que un compañero de trabajo llamó al testigo, asustando al pequeño hombre, quien corrió tan rápido como un conejo hacia la maleza cercana. Un pequeño enano en Rock Creek Canyon. Eran las 10 de la mañana del 6 de septiembre de 1989, cuando el cazador con arco Juan Maestas acechaba a una manada de alces y escuchó romperse una rama a su izquierda. Al girar para mirar, vio una criatura enana de 1 metro de altura, gorda y de aspecto feo, con cabello rojo, rostro arrugado y piel rosada. El enano estaba bien afeitado y llevaba overol verde con tirantes y un sombrero flojo. El pequeño hombre le sonrió a Juan y se lanzó detrás de un árbol. Juan corrió para encontrar a la figura, pero ya había desaparecido. Sin que él lo supiera, 2 semanas antes, una familia de 5 personas que hacía un picnic en la zona había visto la misma o una figura similar. El pequeño hombre de Roswell. Una mañana temprano de verano de 1997, una mujer salió a su patio para beber una taza de café en su mesa de picnic, cuando notó a un pequeño hombre de unos 30 centímetros de altura, parado cerca. Tenía cejas pobladas y barba, y vestía una camisa y pantalones de lana gris y botas marrones. El pequeño hombre caminó con un andar tambaleante y desapareció dentro de un árbol y se fue. Un elfo en la selva negra de Alemania. Un día, cerca del anochecer en el verano de 2002, Armut Scholze conducía con 2 amigos hacia su casa en Mitteltal. Mirando por la ventana, vio a una pequeña criatura parecida a un elfo, descansando sobre una pila de madera al lado de la carretera. El elfo estaba fumando una pipa mientras observaba el tráfico pasar. Cuando el elfo vio que Armut podía verlo, saltó sorprendido y feliz y comenzó a correr junto al coche. Los pequeños hombres del Rough River State Park. La tarde del 24 de junio de 2003, un hombre remaba en canoa por el río cuando encontró una extraña vasija de barro con diminutas huellas de manos en ella. Al escuchar risas agudas, miró hacia arriba y vio a 2 pequeños hombres, cada uno de unos 25 centímetros de altura, con piel pálida, cabello rojo y ojos azules. Estaban sin camisa, pero llevaban pantalones de cuero con tirantes y pequeños sombreros puntiagudos. Pronto aparecieron más. Los pequeños hombres estaban trabajando para jalar un tocón con cuerdas.
Hubo un fuerte ruido de golpes y todos desaparecieron. Estos encuentros con pequeños seres de todo tipo desafían lo que creemos saber sobre la Tierra, la presencia extraterrestre en nuestro planeta y la vida inteligente en este universo. Quizá algunas de las pequeñas criaturas que la gente reporta no sean alienígenas en absoluto, sino elfos, hadas, gnomos y enanos. A veces las cosas no siempre son lo que parecen. La oleada ovni venezolana de 1954. Invasión de los humanoides peludos, por Preston Dennett. Las oleadas ovni ocurren regularmente en todo el planeta. Una oleada ovni es un periodo corto de actividad intensa en una zona geográfica bien definida. Una de las más intensas y únicas ocurrió en diciembre de 1954 en Venezuela. Esta oleada incluyó prácticamente toda la gama de encuentros ovni, avistamientos, flotas de naves, aterrizajes y encuentros cara a cara con humanoides. Lo que hace única a la oleada venezolana es que los casos de humanoides casi siempre involucraban humanoides bajos, peludos y agresivos. Este episodio presenta un recuento día por día, hora por hora, de esta increíble oleada ovni, desde el inicio hasta el final. Las primeras señales de actividad extraña comenzaron en febrero de 1954, cuando un avión de pasajeros tuvo un encuentro cercano sobre Barquisimeto. 2 meses después, un hombre cerca de Caracas describió un encuentro violento con humanoides peludos. Luego, el 4 de noviembre, 3 hombres encontraron un ovni en el delta de Amacuro y quedaron sorprendidos al ver humanoides peludos recolectando muestras del suelo y colocándolas dentro de la nave. Pero fue el encuentro de la noche del 28 de noviembre de 1954 en Petare el que marcó el verdadero inicio de la oleada. Alrededor de las 2 de la madrugada, Gustavo González y José Ponce conducían por la ciudad cuando encontraron una nave circular bloqueando su camino. Un ser peludo se acercó. Gustavo lo sujetó, pero la criatura lo arrojó al suelo. Cuando el ser volvió a acercarse, Gustavo intentó apuñalarlo, pero su cuerpo parecía duro como el acero. Aparecieron más seres. Mientras José corría a pedir ayuda, uno de los seres golpeó a Gustavo con un rayo de luz, paralizándolo. Los humanoides peludos regresaron a su nave y despegaron. Al principio no les creyeron, pero pronto, decenas de testigos reportaron actividad ovni en la zona esa misma noche. La oleada había comenzado. 4 horas después, un grupo de granjeros en Palmarito vio un ovni aterrizar con humanoides fuera de la nave. Más tarde, esa misma noche, numerosas personas vieron un ovni flotando sobre las Ávila Mountains. También esa noche, decenas de personas vieron un ovni aterrizar en medio del pueblo de Borburata. Desde ese día, los encuentros ovni ocurrieron casi diario, a veces múltiples veces por día. Pilotos reportaron encuentros cercanos con ovnis. Miles de personas en muchas ciudades venezolanas reportaron una gran variedad de naves. Fueron vistas por granjeros, policías, sacerdotes, empresarios y más. Algunos avistamientos involucraron cientos o incluso miles de testigos. Las estaciones de policía fueron inundadas con llamadas. Caracas parecía ser el foco principal de la actividad.
pero prácticamente ninguna zona de Venezuela se salvó. Y no pasó mucho tiempo antes de que más personas comenzaran a reportar humanoides. El 9 de diciembre, un grupo de personas en Chacao vio un ovni flotar y aterrizar en varias partes de la ciudad. Y en un momento, humanoides salieron de la nave. Un hombre afirmó haber intentado agarrar uno. Otro caso que realmente captó la atención del país ocurrió cuando dos chicos de 15 años en Corora encontraron una nave y fueron atacados por 4 humanoides peludos que intentaron arrastrarlos hacia la nave. No mucho después de esto, un doctor y su padre vieron humanoides bajos cruzar la carretera frente a ellos, seguidos poco después por un ovni que se elevó desde los arbustos y despegó. Mientras tanto, los avistamientos continuaban, incluyendo personas que veían flotas masivas de ovnis. Según se reportó, la noche del 14 de diciembre, testigos afirmaron haber visto a una criatura bípeda no humana de baja estatura entrar al Hotel Embajada en Ciudad Bolívar. El 15 de diciembre de 1954, 3 hombres reportaron otro encuentro con un humanoide peludo en San Carlos del Zulia. Uno de los hombres se había detenido para orinar entre los árboles al lado de la carretera. Dice que fue atacado por un humanoide peludo. Sus 2 amigos corrieron hacia él justo a tiempo para ver al humanoide entrar a una nave que luego despegó. Mientras tanto, varios pueblos y ciudades eran visitados casi todos los días. Hubo tantos avistamientos con tantos testigos que era imposible negarlo. El 19 de diciembre, José Parra estaba trotando por una carretera cerca de Valencia cuando encontró una nave aterrizada y 6 humanoides peludos de baja estatura. Se dio la vuelta para correr, pero fue alcanzado por un rayo de luz paralizante. Los seres regresaron a su nave. Los avistamientos en algunas áreas eran tan descarados que para los testigos era claro que los ovnis querían ser vistos. Hubo reportes de personas disparando a los ovnis y otros que se desmayaban del shock. Hubo al menos 10 casos documentados de humanoides y decenas de avistamientos. Pero es probable que las cifras reales sean mucho mayores, ya que los testigos a menudo eran desalentados por las autoridades para reportar sus encuentros. Para finales de diciembre, los avistamientos finalmente comenzaron a disminuir. En enero de 1955, los avistamientos se redujeron a casos aislados y finalmente cesaron. La oleada había terminado, pero los efectos durarían para siempre. La oleada de encuentros fue imposible de ocultar. Hasta el día de hoy, la razón de la oleada sigue siendo un misterio, pero la gente de Venezuela nunca olvidará lo que ocurrió en diciembre de 1954. Conocí a un hombre que podía ver la muerte, y creo que él mismo era la muerte. Solo puedo decir que el nombre de este hombre misterioso era Claudio. Fue mi maestro. Era una persona muy culta, de esas que parecen saber cosas que los demás no. Siempre me pareció increíblemente interesante, y con el tiempo nos hicimos amigos. Hace años que no lo veo, pero todavía hay cosas de él que no puedo olvidar ni explicar. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, me dijo algo que pensé que era una broma. Me dijo que podía ver físicamente a la muerte. No hablaba en metáforas,
No hablaba de sensaciones, decía verla, como si fuera una persona más en la habitación. La describió con detalle. Cabello gris, barba gris no muy larga, y el cabello ligeramente largo, pero no demasiado. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como si describiera a alguien que veía todos los días. Después de describirla, me mostró una pequeña imagen. Era una representación de Caronte, el barquero de la cultura griega. Señaló la imagen y dijo: «Se parece mucho a esto». Me quedé helado. No sonaba como alguien contando una historia, sonaba como alguien recordando algo real. Luego empezó a contarme historias sobre sus encuentros con la muerte. Dijo que la había visto varias veces. Dijo que a veces aparecía antes de que alguien muriera, otras veces después. Pero también dijo algo que me incomodó profundamente. A veces aparece cuando no debería. No quise preguntarle qué significaba eso, pero lo más extraño vino después. Con el tiempo, Claudio empezó a cambiar. No físicamente, pero sí en su presencia. Había momentos en los que parecía distraído, como si escuchara algo que yo no podía oír. Otras, se quedaba completamente quieto, mirando un punto fijo, como si alguien estuviera parado frente a él. Una noche, mientras hablábamos, ocurrió algo que todavía me cuesta procesar. Claudio se quedó mirándome fijamente. No parpadeaba, no se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de nosotros. Sentí un frío extraño en el pecho. Miré la pequeña imagen de Caronte que estaba sobre la mesa. Y entonces lo vi. La barba gris, el cabello, la expresión. La imagen se parecía exactamente a Claudio. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si de repente entendiera algo que no debía entender. Y entonces dije, sin pensar: creo que tú eres la muerte. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Claudio no lo negó, solo me miró, serio, muy serio, y luego cambió de tema. Pero en ese momento sentí algo más, algo que no supe explicar hasta años después. Sentí que no estaba mirando a un hombre. Sentí que algo estaba mirando a través de él. Algo antiguo, algo que no era humano, algo que parecía entenderme demasiado bien. Desde ese día, empecé a notar cosas raras. A veces soñaba con un pasillo oscuro y largo. A veces, escuchaba un zumbido en los oídos al recordar su voz. Y una vez, juraría que vi su silueta parada en la esquina de mi habitación, sin moverse, observando. Nunca volví a verlo. Pero a veces me pregunto si Claudio realmente podía ver la muerte, o si en realidad era algo peor. Porque hay algo que nunca le conté a nadie. La última vez que salí de su casa, al cerrar la puerta, escuché su voz detrás de mí. No estaba cerca, no estaba en la habitación, pero la escuché claramente. Todavía no es tu momento. Y desde entonces, a veces siento que algo me sigue, no para hacerme daño, sino para asegurarse de que llegue vivo a un momento específico. Este fenómeno me ha estado pasando desde hace algunos años. Experimentar eventos fuera de orden, distorsión temporal,
Este fenómeno me ha estado pasando desde hace algunos años. Es inquietante cuando sucede porque no tiene ningún sentido, pero hasta ahora ha sido totalmente inofensivo. En algunas ocasiones ha pasado mientras estaba con otra persona. En esos momentos, esa persona también lo experimentó. Algunos ejemplos. La primera vez que lo reconocí fue cuando fui a visitar a un amigo en la primavera de 2024. Ya había salido con este tipo una vez antes, y nos llevábamos lo suficientemente bien. Él vivía en viviendas gubernamentales donde los invitados tenían que registrarse después de cierta hora. Para evitar eso, usábamos una entrada lateral y subíamos rápido, 4 o 5 pisos, por las escaleras, antes de tomar un elevador que nos llevaba a los otros 5 pisos aproximadamente. Cuando llegamos a su departamento, los dos todavía estábamos un poco sin aliento. Yo tenía que orinar, así que corrí al baño mientras él se sentaba. Él era 15 años mayor que yo, así que le tomó un poco más recuperar la respiración. Cuando terminé de orinar, salí y lo encontré mirando fijamente por la mirilla de la puerta, ya respirando con normalidad. Cuando se volteó, estaba claramente molesto. Empezó a caminar de un lado a otro y a murmurar para sí mismo, pisando fuerte por todo el departamento, todo el tiempo ignorándome completamente. Después de unos minutos así, entró furioso al baño y cerró la puerta detrás de él. Ese no era un comportamiento que yo estuviera dispuesto a soportar. Así que tomé mi mochila y salí en silencio, corriendo hacia las escaleras y saliendo del edificio lo más rápido posible. No fue hasta que estuve afuera que me di cuenta de lo que él había estado murmurando. Estaba molesto porque yo me había ido. Hablaba de eso y me maldecía como si yo no estuviera ahí, porque yo ya me había ido. Pero no lo había hecho. Fue inquietante, por decirlo menos. Una experiencia más simple. Hace solo unas semanas, estaba esperando el autobús con un amigo. Él iba a tomar otro autobús unos minutos después del mío. Ambos vimos mi autobús. Marvin incluso dijo: «Ahí está tu autobús». Los dos bajamos la mirada. Yo para abrir la app de transporte, él para sacar su tarjeta. Y cuando volvimos a levantar la vista, el autobús había desaparecido. ¿No estaba el autobús justo ahí? Le aseguré que yo también pensaba que sí. Y ambos pasamos los siguientes 3 minutos mirando la calle, totalmente confundidos. No fue hasta que el autobús de él dobló la esquina que el mío apareció. El autobús de Marvin se suponía que venía 5 minutos después del mío. Y aún así, él subió al suyo 2 minutos antes que yo. Y la app de transporte nunca registró ningún retraso ni problema. Es raro cuando pasa. Tengo muchos más ejemplos. ¿A alguien más le ha pasado esto? Además, esta es solo una de muchas experiencias similares que he tenido. Probablemente compartiré más en el futuro cercano. Nota adicional. Publiqué esto en Glitch in the Matrix, donde fue eliminado. No es la primera vez que intento publicar sobre estas cosas y me bloquean. Es tedioso y desalentador. Solo lo digo. El ex investigador de UAP del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Nick Pope, es diagnosticado con cáncer en etapa 4. Un mensaje de Nick Pope. Hace tiempo, tras algunos problemas digestivos, me diagnosticaron cáncer de esófago. Desafortunadamente está en etapa 4 y ha hecho metástasis en mi hígado. Aunque sé que es la bondad y la esperanza lo que lleva a las personas a sugerir sanadores y supuestas curas milagrosas,
y a decir cosas como, lucha contra eso y puedes vencerlo. Me temo que mi diagnóstico y mi situación no dejan absolutamente ninguna duda. No puedo vencerlo. Qué aventura tan increíble he tenido. Una carrera de 21 años en el UK Ministry of Defense, donde me involucré en temas que iban desde política financiera hasta contraterrorismo, desde la policía militar hasta UAP. Y salvé 6 vacas. Es una larga historia. Las cosas que he hecho, los lugares que he visitado, las personas que he conocido y los secretos a los que he tenido acceso, no lo cambiaría por nada del mundo. Luego vino una segunda carrera, donde mi anterior rol gubernamental relacionado con UAP me llevó a la atención de los medios mundiales, lo que me convirtió en comentarista habitual en noticieros de televisión y documentales, además de consultor y portavoz en varias películas, series de televisión y videojuegos sobre ovnis y extraterrestres. Los medios me llamaron el verdadero Fox Mulder. El verdadero punto culminante, por supuesto, es la vida con mi maravillosa, hermosa e increíblemente inteligente esposa, Elizabeth. Ella es una Dana Scully de la vida real, científica, escéptica y pelirroja. Nos conocimos por casualidad en el bar del lobby del Fairmont San José. Ella era profesora de antropología en la San Jose State University en octubre de 2010 y nos casamos 3 meses después. Solicitamos con éxito mi green card y ella me llevó a Estados Unidos, donde comenzó una nueva aventura. Mientras Elizabeth y yo disfrutábamos observando vida silvestre en nuestro maravilloso hogar en Tucson. Caminatas por el desierto, cine, crimen real, música country, almuerzos dominicales con mis suegros y mucho más. Recientemente, tuvimos una increíble aventura de un año en Nueva York, viviendo a 5 minutos de Times Square y teniendo una maravillosa vista del Empire State Building desde la ventana de nuestro departamento. Revisamos mutuamente nuestros libros y artículos. A mí me gustan mucho más las comas, los guiones y los signos de exclamación que a Elizabeth, y logré ganar al menos algunas de esas batallas. Y la estoy apoyando en su lucha continua por la libertad de expresión, la libertad académica, y por mantener la corrección política, la superstición y la política de identidad fuera de la ciencia y la academia. El secretario de prensa de la White House tuiteó uno de sus artículos recientes en un periódico, lo que demuestra el enorme impacto que está teniendo. Seguí trabajando tanto como pude, hasta la semana pasada, con mis diversas entrevistas para cine y televisión, apariciones en conferencias y eventos en vivo. Lamentablemente, ha llegado el momento en que he tenido que alejarme de este trabajo. Muchas personas han seguido mi trabajo sobre UAP. Me resisto a usar la palabra fans, porque no soy una celebridad, pero sí soy una figura pública. Y muchas personas me han acompañado en este recorrido, mientras he tratado de mantener el tema UAP en la esfera pública y de presentarlo como un asunto de defensa, seguridad nacional y seguridad aérea, además de como un fascinante problema científico. Parte de este trabajo ha sido de conocimiento público, pero parte, por necesidad, se ha realizado tras bastidores. Espero haber ayudado a mover la aguja hacia adelante, pero la mayoría de las personas, por supuesto, me conocen a través de mis entrevistas en medios y eventos en vivo. A todos los que me han acompañado en este viaje, muchas gracias y buena suerte en sus propios caminos. Les deseo todo el éxito y la felicidad. Todo ha sido increíble y estoy agradecido por las cosas que he hecho, no triste por las cosas que ahora ya no podré hacer. Per aspera ad astra.
Nick Pope, Tucson, 12 de febrero de 2026. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.